Padre, háblanos en esta noche, Señor, te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándole a nuestro corazón, Señor. Obra, Espíritu Santo, Padre, tu palabra es Espíritu, Señor. Obra en esta noche, Señor. Muévete, Señor, en esta noche en los corazones, Señor. Que podamos oír, recibir, guardar tu palabra y obedecerla, Señor. Que podamos ser entendidos, Señor, a lo que nos vas a hablar en esta noche, Señor. Oh, Señor, tú eres el que abre el entendimiento para comprender las Escrituras, Señor. Yo te pido, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, que toda altivez, Señor, toda fortaleza que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios sea derribado en esta hora por el poder de la palabra. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor. Hoy todo lo que no es de Dios se sujeta a la autoridad de Cristo por el poder de la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Que seas tú obrando en esta noche, Señor, sujetando todo lo que no es tuyo, Señor, porque todo está bajo los pies de Cristo Jesús. La autoridad máxima en este lugar es la bendita palabra de Dios, porque es por el poder de la palabra que todo lo que no es de Dios retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que se quiera mover por aire, por fuego, por tierra, por agua, en el nombre poderoso de Jesús, tiene que ser atado en esta hora y echado fuera. Que todo lo que quiera venir por un camino salga huyendo por 7 en el nombre poderoso de Jesús. Que toda malicia espiritual, aún humana, Señor, que se quiera levantar, Señor, en contra de tu conocimiento, Señor, sea sujeto en esta hora por el poder de la palabra. Gracias te doy, Señor. Allá donde están mis hermanos, Señor, en sus hogares recibiendo la palabra, virtualmente también, Señor. Toma, Padre mío, el control en esta hora. Toda oposición, toda distracción, todo lo que no es tuyo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se sujeta en esta hora por el poder que hay en la palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Les doy la bienvenida a aquellos que no había saludado aún. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Hoy el Señor nos va a hacer diferenciar de qué espíritu somos. Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo entró a una ciudad de Samaria, los samaritanos no le recibieron en esa ciudad. Y dice las Escrituras que en ese entonces Santiago y Juan, que estaban maduros y espirituales, estaban empezando este camino con el Señor, dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo: no sabéis lo que pedís, no sabéis de qué espíritu sois. Si Él hace esta pregunta a los discípulos, ¿no la hacen esta noche? ¿Sabemos de qué espíritu somos, iglesia? ¿Sabes de qué espíritu eres? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién es el que gobierna nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón? Porque hay dos espíritus: el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, y el espíritu del mundo, el espíritu del príncipe, la potestad de los aires, Satanás. Y nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir muestra de qué espíritu somos. Iglesia, hoy el Señor nos va a hacer discernir entre el Espíritu de Dios
y el espíritu del mundo. Porque en muchas ocasiones hemos leído cuando dice, Señor, guárdalos del mundo. Ellos no son del mundo. Guárdalos del mal. Y hemos interpretado que nos tienen que guardar de los amigos, que nos tienen que guardar de los vecinos, que nos tienen que guardar de los que están allá afuera. La lucha no es contra sangre y carne. El Señor oró porque sabía que nos íbamos a enfrentar a un mundo lleno de maldad. Él dijo, los envío como ¿qué? Ovejas, como corderos en medio de ¿qué? Lobos. La pelea no es con los amigos. La batalla no es con la familia. La batalla no es contra las personas. Es contra lo que los gobierna a ellos en el momento. Porque este espíritu gobierna a los hijos de desobediencia. Y todos aquellos que están en desobediencia a él obedecen. Cuando le dice Santiago y Juan esto a mi Señor, el Señor dijo, ustedes no saben. ¿Por qué? Porque yo vine a salvar las almas, no a perderlas. Y a veces hemos lanzado juicio en contra de las personas creyendo que el enemigo son las personas. Y el enemigo no son las personas. Ahí no es donde está el problema, sino aquello que está influenciándonos para arrastrarnos al mundo. Porque ciertamente también están cautivos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Hoy nos pregunta el Señor, ¿saben de qué espíritu somos, iglesia? Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y no solamente en su iglesia le está preguntándole al Espíritu Santo, ayúdame, guíame, fortalece. Sino que los que son del Espíritu, caminan en el Espíritu, tienen una vida en el Espíritu. Tienen una nueva vida que es mediante la transformación del Espíritu en nosotros. Tú no vas a estar forzadamente peleando con los deseos del mundo, iglesia, y la voluntad de Dios. El Espíritu no solamente está para no dejarnos caer, para guiarnos. El Espíritu está para que a través de él el Señor nos da un cambio, una vida nueva mediante la fe en Cristo. El Señor dice en la bendita palabra de Dios, leamos Juan capítulo 14. Y esta es la batalla que muchos de nuestros hermanos tienen. Porque oramos y le pedimos al Señor ayuda de misericordia, pero la ayuda está aquí en la bendita palabra que nos hace entendidos cuál es la batalla que estamos teniendo. Mira, no podemos pedirle al Señor que descienda fuego y consuma a las personas cuando el Señor nos rescató también de la cautividad del mundo. No podemos rechazar a las personas. No podemos darle la espalda, el Señor nunca nos la dio. El Señor dice que ya no seamos partícipes. El Señor nos dice que no andemos con yugo desigual. Pero Él dice que tenemos que amar, iglesia. Amar al prójimo. Porque el Señor nos levanta, nos restaura para ayudar a otros. No para orar para que descienda fuego y los consuma. Juan capítulo 14 dice la importancia que tenemos, iglesia, porque todo aquel que no ha sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu del mundo los arrastrará constantemente. Y es la batalla que hay dentro de ellos. Y hoy el Señor nos va a decir cómo los arrastra, cómo los hace resbalar una y otra vez. Porque es por el Espíritu Santo, no es en tu fuerza, no es por nuestra capacidad, es por el poder del Espíritu Santo que podemos resistir. En un mundo, iglesia, donde hay una batalla que los hombres naturales no pueden ver, no pueden entender, porque es espiritual. Porque hay batallas con los hijos que los padres no pueden entender, porque no perciben lo espiritual. Porque se está peleando una batalla espiritual con las armas carnales, con nuestra fuerza y con nuestro poder. Pero el Señor, mediante el Espíritu Santo, nos revela, nos hace comprender. Porque la revelación viene por el Espíritu, no viene por nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, conocimiento. Es por el Espíritu
Señor nos puede mostrar, nos puede hablar, nos puede hacer discernir lo que está pasando. La batalla que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que debemos entregar para que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas? El Señor tiene el poder de hacerlo mediante el Espíritu Santo y el poder de su palabra. Cuando nosotros venimos, iglesia, dispuestos a escuchar su voz, no a escuchar una parábola, no a aburrirnos mediante la predicación, sino a entender por qué Él aquí nos hace comprender. Porque en el mundo no pueden entender. Le llaman locura a eso. Es más fácil estar a esta hora durmiendo con una cobija porque está haciendo frío. Pero cautivo, iglesia. Tú y yo estamos aquí porque reconocemos la necesidad de esta bendita palabra. Que esta palabra es la que nos alimenta y nos fortalece, iglesia. Que es a través de ella que el Señor nos ama y nos hace comprender qué está pasando en nuestra vida. Yo bendigo la bendita palabra del Señor. Dice San Juan, capítulo 14, verso. Verso 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo envía? Padre. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué hará el Señor? ¿Qué hará el Espíritu? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuándo? Mira, hay personas que vienen y escuchan la palabra, la oyen, y tal vez no la aplican en el momento para sus vidas, pero cuando está el día malo la recuerdan. El mismo Espíritu se las hace recordar. Hay momentos en que estamos en batallas espirituales y Él nos hace comprender qué está pasando. Y sabemos cómo obrar por el Espíritu. Él es el que nos hará recordar en aquel momento todo lo que el Señor nos ha hablado. La necesidad que tenemos del bendito Espíritu Santo. Porque en un momento, iglesia, en un momento difícil o en un momento aún donde hay ataques espirituales, el enemigo quiere a través del miedo paralizar. Pero el bendito Espíritu Santo nos hace recordar lo que ya nos ha hablado. ¿Y saben qué? Aquellos que lo recuerdan, que confían en esta palabra, tienen victoria. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer. Él nos hará recordar en aquel momento. Porque hay personas que dicen, es que a mí no se me graba nada, no se memoriza nada en mi mente. Primero es porque no se ejercitan en la palabra, no la leen. ¿Cómo se aprende una canción? ¿Cómo se aprenden otras cosas? ¿Y saben qué es lo más tremendo de la palabra? Que la palabra no queda en nuestra mente y en nuestro corazón por nuestra sabiduría, sino por el Espíritu que la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón cuando la creemos. Hay personas que saben mucha palabra, pero no la creen. La manera de vivir lo muestra. Pueden haber personas que prediquen la palabra, pero no la creen. Y dice la bendita palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que todo es eso. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque una de las maneras como opera este espíritu es por el miedo, por el temor. Porque todo aquel que tiene miedo, iglesia, cuando tú sabes que la paz que tenemos viene de Dios, ni el mundo, ni el que controla este mundo, no la puede quitar. Entonces el Señor me decía, quiero que sepan la necesidad de que el Consolador fuera enviado a nuestras vidas. ¿Para qué? Porque antes de que el Consolador llegara a nuestras vidas, pasaba lo siguiente. Leamos San Juan capítulo 17, antes de ir. Mira lo que dice. El Señor Jesús vino en carne y nos ha dejado su palabra, iglesia, para que por medio de ella nosotros permanezcamos firmes en Él.
Y él dijo, ustedes están en el mundo. Él oró por los discípulos en el Getsemaní. Ahí, cuando estaba triste hasta la muerte, él estaba orando por ti, por mí, por sus discípulos. Porque él sabía lo que teníamos que enfrentar. Él sabía que si tú y yo no estamos en el Espíritu va a ser difícil la batalla. Él sabía que hay muchos que no van a saber por qué está pasando eso en sus vidas, pero la palabra hoy nos da la revelación, iglesia, que es porque no nos hemos dejado gobernar por el Espíritu Santo. Porque hay que rendirnos y entregar nuestras vidas a Él. Porque nosotros queremos dejar el pecado con nuestra fuerza, no, iglesia. Nosotros cuando nos arrepentimos, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que entregar nuestra voluntad para que el Espíritu Santo nos ayude. Él es nuestro ayudador. Hay personas que quieren dejar de hacer alguna obra de la carne, amando todavía el mundo y la carne, sus deseos. Por el Espíritu Santo, Él empieza, el Señor, con esta metamorfosis a cambiar y a sacar todas las concupiscencias que hay en nuestro corazón para que el enemigo no tenga nada de Él en nosotros. Porque si es posible, iglesia, la palabra de Dios dice en Gálatas que los que son de la carne sembrarán en la carne. ¿Y cuál es el fin que van a obtener? Corrupción, carne. Pero si tú estás dejando de guiar por el Espíritu, segarás lo espiritual. O sea, ¿quién te está gobernando? Porque el resultado es un fruto y una obra. El Señor no dice el fruto de la carne, dice las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el enemigo trabajará con lo que hay en el corazón del hombre. Pero el fruto del Espíritu Santo, iglesia, tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, dando ese fruto. La obra de la carne es el resultado de lo que amamos hacer en la carne. Y es lo que el enemigo usa. Los deseos engañosos de la carne. Dice en San Juan capítulo 17, versos 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué nos aborrece? Por la verdad. Mira, el mundo no nos aborrece por congregarnos. El mundo nos aborrece por la verdad, por Cristo. Porque Él dijo que si a Él lo aborrecieron, a nosotros nos aborrecerán. El mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Porque todo aquel que está en la palabra no actúa como el mundo, iglesia. No porque tú digas, es que tengo que cambiar. Es que no, tengo que tener un cambio. No, es mucho más que eso. Es que tú sabes que es necesario nacer de nuevo. Porque si seguimos en esta naturaleza, en la naturaleza caída, pecaminosa, iglesia, se caerá una y otra vez. La necesidad de clamar por este nuevo nacimiento, que es por el Espíritu Santo, por haber creído en Cristo Jesús. Es saber, iglesia, que el primero no entrará, sino el segundo. La promesa está en el nuevo hombre. Es que tú y yo clamamos por ese nacimiento, no porque toca, no porque te lo digan, es porque sabemos que ahí hallamos la vida. Que Cristo nos da esa nueva vida. Tú no lo vas a hacer por imposición, tú no lo vas a hacer con una carga. Al contrario, tú anhelas ese cambio. Nicolás, sentémonos, corazón. Estamos escuchando la palabra en el nombre poderoso de Jesús. La necesidad que tenemos de esto, iglesia, del Espíritu Santo. Dice, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No que los quites, sino que los guardes del mal. El mal, iglesia, está gobernando el mundo. Hay maldad. Y el Señor nos quiere guardar del mal. El Señor oró para que fuéramos guardados del mal, iglesia. Y mira lo que dice. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Entendemos, iglesia? Porque hay algo que la gente dice, es que la realidad es esta, que venimos a la iglesia y creemos en su palabra, pero es que es duro enfrentarse allá afuera. Es duro porque uno aquí se siente bien, uno se siente espiritual, pero allá afuera, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso Él oró. Porque son más los que están en las corrientes del mundo que en los caminos del Señor. Los mismos niños nos dicen a nosotros: profe, nadie cree en Jesús. Uno les habla de Jesús y no han escuchado de Jesús. Porque sus padres están en las corrientes del mundo. Porque donde tú camines, tu familia caminará. Al menos sabrán quién es Él. Sabrán a quién sigue, su mamá o su papá. Pero el mundo está en las corrientes del mundo. Y el Señor nos dice en esta noche, iglesia, los niños lo saben que hay niños en el colegio que no creen en Jesús. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos obligar al mundo a creer, pero el mundo tampoco nos puede obligar a no creer. Cada quien decide en qué creer. La salvación será mediante la fe en Cristo, por haber creído en Él. Y lo que viene para los últimos tiempos es que harán todo lo posible, iglesia, para que no creamos en Cristo. Y están haciendo todo lo posible para que los niños y los jóvenes no crean en Él. Pero si tú y yo creemos, iglesia, tal vez tus hijos ahora no reconocen a Dios como su Señor. Tal vez no, pero ellos saben a qué les sirve su mamá y su papá. Ellos saben a qué les sirve su abuela. Cuando Abraham le llamaba mi Dios, Isaac le decía el Dios de mi padre, Jacob decía el Dios de mi padre, pero hasta que terminó siendo el Dios de ellos también. ¿Por qué? Porque tienen una mamá, un papá, una abuela, una tía, un tío, que no están en las corrientes del mundo, no hacen ni toman las decisiones como el mundo las toma. Porque nosotros antes consultábamos al mundo, el que camina en el mundo, el que camina en la carne, consultará con los del mundo y hará lo que el mundo hace. Porque piden consejos en el mundo. Cuando el consejo de nosotros tiene que venir de Jehová. Él sabe que nos conviene, iglesia. Y deberíamos orar, iglesia, para ser guardados tú y yo del mundo y que nuestros hijos, nuestra familia sea guardada del mundo. Porque las corrientes del mundo se están arrastrando aún a la misma iglesia. Porque la oración que hizo el Señor no fue para que tuviéramos una casa. No es para que no nos faltara comida, iglesia. No es para que no nos faltara, porque Él es el que da esa añadidura. Es más, Él te lo da a justos e injustos. El Señor oró para que tú y yo fuéramos guardados, iglesia. Porque la palabra de Dios dice que se levantarán muchos anticristos, aquellos que decían ser de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron de nosotros. Porque las corrientes del mundo los arrastran. Pero todo el que es de Dios y el que ha creído en Cristo, iglesia, así caigas, Él te va a levantar. Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra: Padre, a ninguno de los que me diste perdí, ninguno de los que tú me hayas dado los voy a perder. Porque Él siempre estará ahí, iglesia, como lo está haciendo en esta noche para alentarnos. Hay gente que está caída, hay gente que es de Él. Hoy nos decía el Señor: cuando tú eres de Él, iglesia, así le falles, tú vas a querer volver al mundo y no encajas, ya no encajas, ya tú quieres tener una escena de la que tenías antes y tú ya no te sientes bien, porque tú ya tienes una identidad, aunque le hayas fallado. Eres hijo de Él, tú le perteneces, como el hijo pródigo que volvió en sí. Él volvió a casa, Él no se perdió. Estaba más perdido el hermano mayor, que aunque trabajaba para el padre, dice que él no había entrado a la casa y el padre le rogaba para que entrara. Porque podemos estar trabajando en la obra, pero no haber entrado todavía. Y dice que el hermano mayor se enojó porque el padre lo recibió con amor. Todo el que es hijo va a
a Caigo, iglesia, si yo creo que soy de Él, Él en algún momento irá por mí. Porque no van los hombres, Él es el que va por nosotros. Porque tenemos una batalla que a veces olvidamos, nos descuidamos. Muchos están descuidados, otros no han vuelto por el descuido espiritual. Pero tenemos un Padre bueno que nos ama. Y un hermano mayor que oró por nosotros, iglesia, para ser guardados del mal. Pero no esperemos porque, como dice la palabra, derribados, mas no destruidos. Hay muchos que los ha derribado el enemigo a causa de las corrientes del mundo. Y les ha costado pararse. ¿Saben por qué, iglesia? ¿Saben por qué a muchos les cuesta pararse? Porque se apoyaron en sí mismos y sienten que fallaron y que Padre no los va a perdonar, no, iglesia. Una de las cosas que yo he tratado de entender, o el Espíritu me ha dado a entender, es que si yo caigo y voy con mi debilidad, el Señor me va a levantar porque yo dependo de Él, no de mí mismo. Tú y yo le vamos a fallar en algún momento. Y hay gente que se deprime a causa de eso. Hay gente que siente que el Señor ya no los escucha. Cuando la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te voy a responder. Y este espíritu del mundo se encargará de alejarte de Dios una y otra vez. De hacerte sentirte derrotado y caído. Esa es la función de Él. Primero te arrastra las corrientes del mundo y cuando fallas trata de que estés lejos de Él. Mira lo que dice. Vamos a 1 Corintios 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Hay quienes saben que están cayendo, iglesia, y no les importa. Saben que se están alejando de Dios. Uno lo sabe, uno lo identifica. Uno sabe cuando está menguando la congregación. Uno sabe cuando está menguando la oración. Uno sabe cuando tú y yo lo identificamos. Lo que pasa es que nos confiamos. Queremos hacerlo los de la vista gorda. Queremos seguir justificándonos, iglesia. No hay manera que tú y yo nos justifiquemos. Somos justificados por Cristo. No hay otra manera. Él sabe y conoce nuestras debilidades. A Él hay que entregárselas. 2 Corintios capítulo 6 dice, y tiene que ver con la revelación, porque no hay nadie que pueda revelar a Cristo. Yo no se los puedo revelar. Yo lo puedo tener revelado, pero no te lo puedo revelar. Tú no me lo puedes revelar, iglesia. Cristo revelado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu de Dios, la función de Él es revelarnos a Cristo. Y la tarea del Espíritu del mundo es sacarnos y separarnos para que Él nos sea revelado. Es más, porque dice que Cristo es revelado, pero dice que se envanecen en sus necios razonamientos. Se envanecen. Y este Espíritu nos vuelve a entenebrecer, llevándolos otra vez a las corrientes del mundo. Y gente que uno dice, pero ¿cómo? Si estaba viendo, ¿qué pasó? Te dejaste arrastrar por las corrientes del mundo. Esa es la función de Él. Gente que empieza a caminar en el Espíritu y uno los ve y uno se goza. Pero ¿qué vemos al final de eso? ¿Qué vemos? Como dice en Gálatas, insensatos, iniciaron en el Espíritu y terminaron en la carne. ¿Quién los pasó? ¿Qué fue lo que te mostró el enemigo que no me habías entregado? Porque así como la serpiente con su astucia engaña a Eva, así los sentidos son extraviados. ¿Por qué? Porque fascina. ¿Quién nos fascinó? ¿Qué te mostró el enemigo? ¿Qué te mostró el mundo que no me habías entregado? ¿Qué creíste que podías dejarlo ahí? Cuando el Señor le dice a Saúl que mate a Amalek y todo lo que es de Amalek. Amalek es prototipo de aquello que te atrasa. El espíritu de Amalek viene a atrasarnos, pero primero fascina y seduce. Primero
Y a veces cuando venimos al Señor y empezamos a caminar, hay algo del mundo, de Amalek en el corazón que no le hemos entregado. Y Satanás lo sabe, iglesia. Satanás está ahí cuando oramos. Satanás está ahí, iglesia. Él sabe que hay de Amalek, sabe que hay del mundo. Él lo sabe, iglesia. Y Él va a esperar pacientemente qué es lo que no has entregado para ser tentado ahí, para fascinarte. Y luego cuando caigas, iglesia, sientas que no te puedes levantar de donde estás. Si nosotros entendiéramos que esta es la palabra, el poder que Dios usa para levantar, pero si no la oímos, si fingimos hacerlo, aquí está el poder que Dios usa. Aquí, con la luz, a la luz de las Escrituras, Él desenmascara las tinieblas. Y está diciendo, hay quienes no han entregado todo. Hay quienes quieren seguir engañados. Al Señor nadie lo engaña. No os engañéis, yo no puedo ser burlado. Nosotros no engañamos a los hombres, ni nos burlamos de los hombres. Él los trae porque tú y yo tenemos la necesidad de estar aquí para entregar aquello que nos falta entregar todavía, aquello que el enemigo te va a tentar. Y dice que el Espíritu es el que nos revela a Cristo. Dice la revelación por el Espíritu, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Solo los que han alcanzado madurez pueden hablar de sabiduría. Mira, los inmaduros y los niños fluctuantes hablarán todavía de cosas de la carne. Sus conversaciones son de cosas de la carne. Pero los que han alcanzado madurez hablarán de sabiduría. Y no de cualquier sabiduría, de Cristo. La palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Solo los que han alcanzado madurez se le ha sido revelado Cristo y entenderán lo espiritual. Cuando el Señor en Juan capítulo 3 habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo decía que no entendía. El Señor le dice, si no entienden lo que ven, menos lo espiritual. Si no entienden que el Señor les dice muchas veces, no dejen de congregarse, miren lo que... Aún viendo no entienden. Ahora, ¿cómo será si le hablara a lo celestial? ¿Cómo fuera si les hablara a lo celestial? Por eso Nicodemo no entendió que era necesario nacer de nuevo, porque él veía todo ¿qué? Natural. El Señor nos está diciendo, porque nosotros creemos que venimos a la iglesia y nos prohíben todo, no iglesia. El Señor no necesita robots que le hagan caso, sino que tú y yo entendamos que lo necesitamos y que sin Él no hay vida. Que a ti y a mí nos conviene, que tú y yo somos los favorecidos. Nosotros no podemos obligar a la gente a que se congregue. Tú y yo necesitamos congregarnos. Nosotros no podemos obligar a la gente a seguir a Cristo. Hoy nos decían el discipulado, solamente una cosa les pido. Tomen su cruz y síganme. Solamente a los discípulos les pido, tomen su cruz, lléguense a sí mismos y síganme. Si no me quieren seguir, esa es la decisión que nos corresponde a nosotros, seguirle, permanecer en su palabra para ser verdaderamente discípulos. El inconstante no puede madurar. El inconstante, ¿qué va a pasar? Es inmaduro, es niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. El Señor dice, tienen que permanecer en la palabra. Es lo único que le pide a un discípulo. Tome su cruz y sígame. No le pide nada más, porque el resto, la circuncisión de nuestro corazón, todo lo hace, la revelación, que todo lo hace Él. Solamente toma la decisión. No me sigues a mí o sigues en las corrientes del mundo. Me sigues a mí, me obedeces a mí, obedeces al mundo. Eso es todo lo que el Señor nos pide. Pero nosotros a veces tomamos la decisión de obedecer más al mundo. El Señor no mandó a discípulos intermitentes. Ahí no dice que Pedro duró un año y que el otro año no, un mes sí, el otro mes no. Ellos fueron constantes para que la obra de Dios se hiciera en ellos. Para que las obras de Dios se hicieran en ellos, en nosotros, iglesia. Tal vez dirás, entonces, si no soy discípulo, no, iglesia.
el Señor nos dijo, yo llamé a muchos y en ese momento estaban 5,000 más los 12, sin contar mujeres ni niños, 5,000 se devolvieron, quedaron 2. O sea que los únicos salvos fueron los 12, no. El Señor va a saber cómo obra en cada uno. Pero el Señor nos dijo algo muy importante. Sígueme tú. No importa cómo voy a trabajar en otros, sígueme tú. Conforme al llamado que nos hace cada uno. Y la decisión la toma uno. Va a llegar un momento en que Él te va a encontrar, sígueme. Y tú tomas la decisión. Tú no puedes seguir a Cristo, ¿por qué? Porque los discípulos decían, hemos hallado al Mesías. Y ellos lo llevaban al Mesías, pero el Mesías les decía, sígueme. Es Él el que te dice a ti, sígueme. Tú no tienes que seguir a Cristo porque el hombre te diga. Él es el que nos dice, sígueme. Iglesia, seguir a Cristo es permanecer en esta palabra. Y cuando tú sabes que aquí es donde nos permanecemos firmes, tú vas a ser constante en esta palabra. Porque ciertamente esta palabra trae cambios. Cuando las personas empiezan a estar en esta palabra, algo pasa. Se ora más, se ayuna. Hay unidad, algo pasa. Esto no es letra, esto es espíritu. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Porque esto hay que reconocer que es por el poder de la palabra, no porque queremos, sino porque Él puso querer y hacer mediante la palabra de Dios. Pero aquellos, porque pasa con personas que son constantes en la palabra y hay cambio, pero empiezan a menguar y nuevamente vuelven a la vieja naturaleza. Y el Señor nos decía, sígueme tú. Porque Él sabía desde el principio quién había de creer. Porque Él sabía desde el principio quiénes iban a creer. Esto se habla con los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta. ¿Cómo está esa sabiduría? Oculta. Muéstrenos la clara, ¿no, iglesia? La sabiduría la muestra el Espíritu Santo. Lo necesitamos, iglesia. Lo necesitamos. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. ¿Qué dice? Ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. ¿Cómo así? Mira, mientras que se esté en las corrientes del mundo, mientras que se sea gobernado por este espíritu del mundo, hay ceguera y sordera. El único que abre los oídos es el Señor. El único que abre los ojos es el Señor. El único que abre el entendimiento es el Señor. Y Él le plació que fuera mediante su palabra. Es el único que lo puede hacer. Porque por medio de su palabra, esta palabra derriba la dureza del corazón. Porque por medio de esta palabra Él transforma nuestro corazón. ¿Y cómo lo transforma? ¿Quién va a querer ser transformado si no reconoce la condición en la que está? Si creemos que somos buenos, todos llegamos creyendo que somos buenos. Hasta que esta bendita palabra muestra la condición, como en Romanos 7. Pablo decía, por medio de la palabra, por medio de la ley, me di cuenta que yo estaba ¿qué? Yo estaba en pecado. Es la palabra la que muestra el pecado que mora en nosotros, pero es la misma palabra la que nos muestra la gracia que es por medio de Cristo Jesús. Entonces ahí es donde clamamos por Él y entendemos la necesidad de que Él hubiera venido y que hubiera pagado el precio por nosotros. Pero hay quienes quieren seguir engañados, creyendo que dando obras de la carne van a heredar. La palabra de Dios dice que no, que es necesario nacer de nuevo. Y que este nacimiento no es por nuestra fuerza, que este nacimiento es por el Espíritu, permaneciendo en la palabra. Entonces dice la palabra que cosas que uno no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dice la palabra de Dios de los que le aman?
en San Juan, a los que me aman, que obedecen mi palabra, y mi Padre les amará y yo les amaré, que me aman. Para los que le aman, por las que deciden amar, no vas a ir que al mundo el Señor le va a revelar lo que ojo no vio, ni oído, ni ha subido al corazón del hombre. ¿Por qué hay tanto niño fluctuante en la iglesia de Cristo? Porque están amando el mundo y los deseos del mundo. Por eso andan como niños fluctuantes. Cuando vienen las adversidades actúan como en la casa que está sobre la arena o sobre la roca. Esa es la razón por la que tú ves la diferencia entre los que están en Cristo y los que creen estar. Estar en Cristo, estar en el fundamento, estar en el fundamento es estar aquí, en esta palabra, iglesia, creyendo lo que escrito está, no lo que los ojos ven. Eso es estar en Cristo. La gente dice, cree que estar en Cristo es estar aquí en la iglesia. No, iglesia. Estar en Cristo es estar en la palabra. La gente cree que estar en Cristo es estar en una denominación. No, iglesia. Estar en Cristo es estar aquí. Si mis palabras permanecen en ustedes. Él dice que cuando Él venga tenemos que ser hallados en Él y Él en nosotros. Hallado Él en nosotros, la palabra en nosotros y hallados en Él, en el libro de la vida. Porque solo Él nos da vida. Eso es lo que Él va a ver cuando venga. No que estemos en el culto. Al culto venimos a recibir la bendita palabra que nos da vida, iglesia. Si la creemos y permanecemos en ella. Nosotros no estamos en Cristo cuando estamos en una denominación. Nosotros estamos en Cristo cuando salimos de aquí y vivimos la palabra de afuera. Eso es estar en Él. Y que su palabra esté en nosotros. Pero Dios no la reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Por quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí vamos, mira, el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Hay un Espíritu del mundo, sí o no? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Hay o no hay dos espíritus? Amén. Bíblicamente, iglesia, ¿hay o no hay dos espíritus? Ahora la pregunta, la inicial, ¿de qué espíritu son? ¿Recibiste ya el Espíritu de Dios? ¿Ya lo recibimos? ¿O todavía somos gobernados por las corrientes del mundo? Esta es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche. Mira lo que dice. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos concedió el Señor? A su Hijo. En todo y en todos. Él no nos está nos concedió dones, me concedió un ministerio, me concedió un milagro, me concedió sanidad. El Señor nos concedió a su Hijo, nos dio a su Hijo. Y Cristo es el todo, iglesia, para que entendamos que de tal manera nos amó, que estamos pidiendo cosas que añadiduras cuando nos dio lo mejor que tenía Cristo, su único, su unigénito, su primogénito, para poder entender la razón por qué dio lo que más amaba a su Hijo. El Espíritu Santo nos hace comprender cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es su amor para con nosotros. Esto es lo que hace el Espíritu. Y tú, ahí es donde es revelado el amor de Dios. Y tú sabes que el Señor te amó, te ama y te amará hasta la eternidad. Y que no hay nada en el mundo que pueda, iglesia, suplir esto. Entonces somos sostenidos mediante ese amor. Y ya no estamos frustrados por lo que el Señor no ha hecho en nuestras vidas, sino que lo amamos por lo que Él ya hizo. Esto es lo que nos hace comprender el Espíritu. Traer a la gente a la iglesia, prometiéndoles un cambio,
prometiéndoles que el Señor va a arreglar algo, que el Señor va a solucionar algo, es el peor error. A la gente que llevarlo a Cristo no por lo que te pueda dar, sino por lo que Él ya hizo. Entonces la gente cree que es una lámpara de Aladino donde se pide y como no llega se frustran. A la gente que llevarlo a Cristo por el amor que el Señor derramó a través de Él por nosotros. Es la peor manera de evangelizar, prometiéndole a la gente una restauración que tal vez no llegue. Pero Él sí promete algo, restaurarnos a nosotros para la salvación de nuestras almas. El peor error es decirle a la gente que vaya a la iglesia para que sea sano. Y si el Señor, iglesia, no lo hace, en vez de llevar un alma a Cristo, vamos a hacer que un alma esté enojada con Él, diciéndole que a otro lo sanó. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a esta persona le restauró en un mes el hogar y yo porque llevo 3, 4, 5 años en esta condición? Porque hemos llevado a la gente, iglesia, sin revelación, porque el Espíritu te revela la razón por la cual tenemos que recibirlo, para poder reconciliarnos con el Padre a causa del pecado, iglesia, que habíamos cometido. Cristo nos reconcilia con Papá. Pero estamos evangelizando de la manera incorrecta. La añadidura llega. Y lo que yo sé es que cuando el Señor sana el alma y el corazón, ocurren las sanidades más tremendas. He visto con estos ojos, iglesia, que el Señor dice: lo que quiero restaurarte es a ti, y mediante la restauración viene la sanidad. Pero cuando le decimos a la persona la sanidad, se va cuando ya esté sano y volverá cuando esté mal. Es la peor manera de evangelizar y de llevar a Cristo a nuestras casas. A Él hay que llevarlo porque Él vino a restaurar nuestra alma, a reconciliarnos, a darnos salvación, iglesia. Ore, ayune para que el Señor conceda. Que nos enseñó a orar, ciertamente Él hace milagros, pero hay quienes no lo reciben, iglesia, pero reciben salvación. Hay quienes en el último momento tal vez esperabas que levantara a aquella persona. Terminan enojados con Él cuando le dio lo mejor, porque tú no amas a aquella persona como Él ama, porque Él ama el alma. Hay personas que piden que alguien no se vaya por no sentir dolor, pero aquella persona, si se va sin Cristo, va a tener, iglesia, un dolor eterno, porque somos egoístas, porque lo que Él ve en nosotros, iglesia, es mejor que lo que tú y yo le pedimos, porque esto no lo hace comprender el Espíritu no es para no caer simplemente, el Espíritu no es para discernir simplemente entre el bien y el mal. El Espíritu es para que Él nos revele el propósito, el plan perfecto de Dios en nuestras vidas, iglesia. Pero están cegados por el espíritu del mundo, siguiendo las corrientes del mundo, diciendo: el Señor no te ha concedido esto. Y terminan yendo a los brujos, a los hechiceros, siéndole infieles al Señor. El Espíritu nos revela a Cristo, y Cristo nos revela al Padre. Cristo revela el amor del Padre para con nosotros, iglesia. Estamos evangelizando de la manera equivocada. Hay gente enojada con el Señor, porque en algún momento alguien le dijo que Él iba a cambiar esa situación. En algún momento le dijeron que iban a ser sanos. Hay gente enojada con Dios. Él prometió salvación, Él prometió restauración. 9 leprosos fueron sanos, fueron 10, pero 9 fueron sanos. Solamente uno tuvo salvación, según lo que dicen las Escrituras. ¿De qué sirve una iglesia llena donde le prometemos cosas, iglesia, que tú y yo no podemos cumplir? Pero cuando la oración es: Señor, yo no sé cuál es tu voluntad con esta vida, hágase su voluntad. No importa cómo yo vaya a orar, Señor, pero yo sé que lo que tú vas a hacer, si la trajiste, es mejor que lo que yo te pueda pedir. Pero por favor, oren por el pie, oren por la mano, oren por la oreja. Cuando el Señor permite que un alma entre, el alma que trajo, iglesia.
también evangeliza así, iglesia, así como lo hacíamos nosotros, aquellos que no le ha sido revelado Cristo todavía. Si Cristo no ha sido revelado, tú llevarás a las añadiduras, porque las añadiduras son las que te mantienen aquí. Pero si es esta bendita palabra, iglesia, ha valido la pena predicar en esta noche, porque hay que llevar la gente a Cristo, las almas a Cristo. Porque hemos hecho las cosas a nuestra manera, con nuestro entendimiento humano, pero el Espíritu nos hace comprender que la voluntad de Dios es dar salvación. Que hay cosas que no entenderemos ahorita por qué pasan. Pero lo único que sé es que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, iglesia. Aquel que tiene el espíritu del mundo contiende con Dios. El que tiene el Espíritu Santo lo ama y lo glorifica y le da gracia. Y no solamente por lo que hace en uno, sino por lo que está haciendo en otras personas. Al que tiene el Espíritu Santo sabe que lo que recibió por gracia otro lo tiene que recibir, que la necesidad que hay en el mundo. El que tiene el otro espíritu va a estar peleando con Dios. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza. Nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo es posible que digan que uno no ore por sanidad? Yo nunca he dicho esto, porque Él dio dones. Él dio talentos, Él dio ministerios, pero Él no quiere, iglesia, que seamos como en la misión de los 70. El tiempo se está cortando y Cristo viene pronto. Él dijo, gócense, porque los nombres de ustedes, de aquellos que les hablan, estén escritos en el libro de la vida. No hay mayor gozo, iglesia, que un pecador que se arrepiente y vaya a Él y permanezca ahí en su palabra. Porque así como uno se goza de esto, uno también se entristece cuando se van y le dan la espalda. Cuando se olvidan lo que Él hizo. Porque yo sé que el milagro más grande, iglesia, no fue la sanidad. El milagro más grande, iglesia, no fue la liberación. El milagro más grande que pasó fue el perdón de nuestros pecados. Pero corren otra vez al mundo a pecar. El milagro más grande es que el pecador se arrepienta, ni siquiera es la sanidad, sea lo que sea que haya hecho. Pero todos se llevan la añadidura y olvidamos lo más importante, porque lo más importante, recordándolo todos los días, es lo que nos hace permanecer en Él, el no volver atrás, que estábamos muertos sin Él. Porque pasa lo de Oseas 6, un falso arrepentimiento, como dicen las Escrituras. Iremos al mundo, volveremos allá, y cuando pase algo malo, volveremos al Señor. Él curará, Él nos vendará y nos resucitará. Eso es un falso arrepentimiento. Una verdadera conversión, iglesia, aquel que se ha convertido por el poder del Espíritu Santo sabe que lejos de Él no hay vida. Lo sabe que sin Él no hay vida. No tuvimos vida sin Él. No seamos naturales para no percibir, iglesia, las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para Él son locura y no las pueden entender por más que les trate yo de explicar. Yo te doy la palabra de esta noche, que ese Espíritu, el mismo Espíritu, te convencerá. Pero hay quienes son naturales que creen, iglesia, que eso es hablar por hablar. El Señor nos está hablando en esta noche. Y el Señor convencerá al que tiene que convencer. Yo he hablado de lo que Él me dijo que hablara. Y oro y ruego para que tú recibas esta palabra en tu mente, en tu corazón, iglesia. Porque el Señor ya no
La piedra, iglesia, cuando escribió en piedra, esas piedras que quebró Moisés, así quiebra el Señor el corazón duro de piedra. Un corazón duro no puede recibir esta palabra. Él dijo, ya no la escribiré en piedras, sino en corazones de carne. Ahí es donde queda la palabra escrita en sus mentes y en sus corazones para que la puedan obedecer. Pero mientras el corazón sea duro, no oye ni ve. En cambio, no las puede entender porque se han de discernir. ¿En qué? ¿Cómo? Espiritualmente. Pero si es una persona carnal, iglesia, ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo va a entender que es el Señor hablándonos en esta noche? Para muchos esto es un sermón más, pero no el Señor haciéndote un llamado más. Todos los días nos llama. Mientras que abrimos nuestros ojos, iglesia, y despertamos, Él nos llamará. Esta es la misericordia de Él, nueva cada mañana. Mira lo que pasa. Primera de Juan 2:15. Primera carta 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo así? No améis al mundo, ni a las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor del Padre? Cristo. No está en él. Porque dice las Escrituras que si Él está en nosotros, el mundo nos aborrecería, no nos amaría. Porque dice las Escrituras que así como lo aborrecieron a Él, si Él está en nosotros, a nosotros salva el Señor. A nosotros nos dice el Señor que nos aborrecerán también. Nos van a aborrecer. Si el amor del Padre está en nosotros, Cristo, porque el amor del Padre, dice las Escrituras, es derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Así que si el mundo te acepta y te ama, no creas que es que eres una pera dulce. El amor del Padre no está en él. Está escrito, dice. Porque Juan 17 dice que nos van a aborrecer. Eso es lo que dice. Mira lo que dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha, todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. ¿Quién está proveyendo eso? Una persona que camina en la carne está siendo gobernada por el espíritu del mundo. Una persona que tiene deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida, que lo tientan una y otra vez y los hace devolver al mundo, está siendo gobernado por ese espíritu. No nos engañemos más. En cambio, el que camina en el espíritu y busca las cosas del espíritu está siendo guiado por el espíritu. Y no solamente guiado, iglesia, está siendo lleno del espíritu. Esto no se trata de voy o no voy, iglesia, sino de decidir, primero de discernir de qué espíritu somos y ahora, después de esto, de tomar una decisión. Aquí estamos discerniendo qué hay más en nuestra vida. ¿Estamos dando fruto del Espíritu Santo? ¿Oría? ¿Estamos dando fruto del Espíritu o estamos dando obras de la carne? ¿A quién estamos obedeciendo? Porque el que da obra de la carne, escucha, para dar un fruto primero hubo que una semilla, esa semilla tiene que ser arada, regada. ¿La estás regando con la palabra o la estás regando sembrando ya la carne? A la final, lo que sale de la boca, del corazón sale. De ahí sale el fruto que está saliendo.
obra de carne o fruto del Espíritu. ¿De qué espíritu somos? El espíritu del mundo te da obra de carne. El Espíritu Santo te da el fruto, que es amor. Y la palabra de Dios dice que si amamos más al mundo, el amor del Padre no está en él, no está el fruto. Estamos discerniendo lo que el Señor nos habla de eso. Y ahora no es que corran, no voy a obedecer. No. Entrégale el corazón al Señor, entrégale todas las debilidades. Y empieza a sembrar en lo espiritual y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Eso es todo. La palabra de Dios dice que no le podemos servir a dos amos, porque amaremos a uno. Si amamos al mundo y a Dios, el Señor les llama tibios. Es mejor ser frío o caliente. A los tibios los vomita. ¿Por qué? Porque quieren beneficios de los dos reinos. El mundo pasa, iglesia, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la conclusión que Salomón dejó de Eclesiastés. Él empieza hablando. En Eclesiastés capítulo 1 nos hablaba ya de la intercesión. Y tal vez tú dices, no, pero yo no he vuelto a bailar, yo no he vuelto a beber, yo no he vuelto. Y el Señor nos mostró anoche, le clamábamos al Señor que nos ayudara. Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos, porque está menguando la iglesia y el Señor dijo, les voy a mostrar algo. Y esto tal vez lo hemos escuchado, pero nos hizo entendidos. Ya ustedes no tienen que salir, ya los hombres o las mujeres, si su concupiscencia es un hombre o una mujer, no tienen que salir a ver otra mujer, ya en el celular la ven. Todo lo que el enemigo, lo del mundo está en el celular, a veces no tienen que salir al mundo a una invitación. El mundo está aquí. Deseo de los ojos. ¿Qué necesitamos para tener esto? Deseo de la carne. Queremos obtener lo que muestra esto. Y la vanagloria de la vida. Y ayer nos hablaba el Señor que era esta vanagloria, que es vanidad. La vanidad en los hombres, hombre o mujer, hace que queramos vivir sin depender de Dios, sino que dependemos de lo que nos muestra el enemigo a través de esto. Dijo, ojalá esto fuera una buena herramienta para ustedes, pero esto se ha convertido en la manera que la serpiente tiene para fascinarlos y seducirlos y tenerlos tibios, fríos o muertos espiritualmente. Eso lo dijo el Señor. Aquí es donde el enemigo está usando, porque antes la gente, no voy a frecuentar tales amigas o tales amigos, pero buscas aquello que desea tu carne aquí. Y cuando mira el enemigo la tentación cae, porque primero trabajó aquí. Aquí está el deseo de nuestro corazón. Mira el historial de este celular, es lo que desea tu corazón. Mira el historial. Aquí es donde está engañando a su iglesia. Porque ven una prédica, ven un corto, un red, ven algo así, pero el resto del tiempo ven carne. Por eso ya no oran, porque el mayor tiempo está aquí. Por eso no se congregan, porque es más fácil ver una prédica acostado y quedarse dormido. Por eso no lo hacen, iglesia, porque esto está fascinando a la iglesia. Yo no tengo nada en contra, porque bendito sea el Señor, herramienta útil es, porque le está llegando la palabra a otros. Pero tú y yo sabemos que esto te tiene frío, que esto es lo que te tiene deseando cosas del mundo. Aquí está el problema. Él no lo dijo ayer en la intercesión, quiere que le hable la verdad. Todos reconocimos eso. Y dijo, y nos hizo orar, renunciar, desligarnos, porque un padre atado a esto le pasa la atadura a los hijos. Porque como lo tiene entretenido, entretiene a los hijos con esto. Esto no lo dijo el Señor. El Señor dijo, oren, porque estos son altares. A veces hay uno, a veces hay dos, a veces es toda la familia. Esto es lo que tiene atada la familia, ya no hay altar. Todo el mundo está en este asunto. Esto nos dijo el Señor ayer en la intercesión, orando por ustedes y por nosotros. Oren para ser desatados, porque lo dijo una vez y lo dice otra vez. Esto es verdad, iglesia. Todo el que reconozca le entregará al Señor la debilidad. Si no, seguirá aquí mostrándole al enemigo
cuál es nuestra debilidad. Y Él va a tentar con eso. Yo tengo un buen hijo, ni a la calle sale, pero ¿qué hace en ese celular todo el día? Porque por medio de esto se peca. El Señor nos dijo, hay personas que están teniendo conversaciones desagradables y creen que las borren, yo no las he visto, ya las vi. Pecan por medio del celular porque nadie vio, yo vi, dice el Señor. Yo vi lo que escribiste, yo vi el mensaje que enviaste, yo vi cómo murmuraste, yo vi lo que hiciste, cómo calumniaste, cómo blasfemaste. Yo lo vi, dice el Señor. Yo vi lo que compartiste, yo vi lo que recibiste, no dijiste nada. Ahí hay una atadura, porque la iglesia no ora. Reconozcamos, iglesia, que esto es lo que se está robando el tiempo de Dios. Porque es más fácil colocar una oración que alguien ore, a tu ir al aposento y doblar la rodilla y orar. Aquí es donde está el problema, deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Esto hace que amemos el mundo. Esto se convirtió en un becerro, dijo el Señor anoche. Anoche. Un altar donde le rinden ofrendas el padre, el hijo, la esposa, hasta el más pequeño le rinden un altar en su habitación, en cualquier rincón de su casa. Sí, decía el Señor, si así cuando vienen a la iglesia se desesperaran que se les quedó la Biblia como se desesperan cuando se les queda el celular. Es que tengo la Biblia aquí, no reconoce que te importan más los mensajes que te envían que la Biblia que está aquí. Si así, iglesia, como decía el Señor en el transporte público y que se mueve el transporte y tratas de leer el mensaje así, leyeran la Biblia en todo lugar cuando sacas el celular, nuestra vida sería diferente. El Señor no lo dijo anoche, nos llevó. Porque Él es verdad y Él expone toda tiniebla que hay en medio de su iglesia. Dijo, si así, iglesia, así como no te cuesta dificultad tener gafas para leer el celular, porque cuando le pasa la Biblia dice no traje las gafas, pero el celular sí lo ves. Y la letra también es pequeña. Es que no veo, es que me quedo dormido. Si así, como no nos quedamos dormidos con este celular, iglesia, no nos quedáramos dormidos para la palabra, nuestra vida sería otra. Porque en el celular no se duerme. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 1 que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Y Satanás, hay cosas que parece que fueran inocentes, pero escuchen la música de fondo que dice. Si así lo hiciéramos, iglesia, porque la gente no la ve hasta las 3 de la mañana aquí. ¿Cómo sabe, hermana? Porque el Señor los está reprendiendo a ustedes y a mí también. Pero se duermen en el culto. Tremendo. Aquí está. Tal vez tú dices, yo me congrego, pero amas más estar aquí que en el culto, iglesia. Estás amando más al mundo que al Señor. Y no porque vengan o no vengan, porque yo creo en la intimidad allá en casa, yo tengo intimidad con mi Señor en casa. Pero reconozcamos que en casa esto es lo que se está robando el tiempo. Y que el Señor nos tiene que traer a congregarnos, porque si no fuera por la palabra que nos da en el culto, nos secaríamos. Porque Él sabe que nos tiene que hablar. Queremos que nuestros hijos sigan al Señor, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Iglesia, no amemos al mundo, el mundo se está amando por ese medio. Él nos tiene que hablar verdad. Él es verdad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, Salomón predicó de la vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo lo que te pueda mostrar el enemigo, porque miren, es tan tremendo que tú hablas, ni siquiera escribes y ya te muestra lo que está pidiendo tu corazón. A veces hay tan rico comernos una chuleta. Bueno, usted va y mire chuleta y se queda
El todo del hombre, de ti, de mí y de los que escuchan, iglesia, por los medios, es temer a Dios y obedecer. Es la conclusión de Eclesiastés. Porque ¿qué dice Salomón en el verso? Mira, dice, el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Todo es vanidad. Y todo lo que es vanidad no lo quiere tener. Cuando el todo tuyo y mío es el Señor. Para finalizar, Efesios capítulo 2. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Él está vivo. Y Él es nuestro Dios, no es Dios de muertos, es de vivos. Por eso nos da vida por esta palabra. Él nos da vida. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra. Porque Él es lumbrera, iglesia. Él nos alumbra. Él viene a alumbrar nuestro entendimiento y nos hace comprender el estado, la situación, la realidad. La realidad de nosotros no es el mundo, la realidad de nosotros es Él. Cuando yo le dije, Padre, mira, ellas tienen que ir a enfrentar allá afuera, porque ellas están bien aquí, reciben, Señor, con un grupo de mujeres. Y me dijo, Señor, pero se tienen que enfrentar a su realidad ya en la casa. Y Él me dijo, no, la realidad de ellas no es el mundo, la realidad de ustedes soy yo. Yo debería ser su realidad. Pero la realidad de ustedes es lo que ven. Como no me ven, no creen. Pero bienaventurados los que creyeron sin ver. Bienaventurados son, iglesia. Efesios 2 dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, iglesia, estábamos muertos. ¿Y en qué estábamos muertos? No. Yo he tenido una buena vida desde niño, he tenido una buena vida. No me ha faltado nada, he tenido mis padres, yo he tenido una buena vida. No, iglesia. Estábamos muertos en delitos y en pecados, condenados a una muerte eterna, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, afanados por conseguir todo en el mundo, iglesia, pero perdiendo lo más importante, la salvación. Y tú y yo no la ganamos. Él vino y murió por nosotros, iglesia, a causa de ese pecado, para darnos vida, muerte por vida, como dice esta alabanza. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Todos los que estamos aquí anduvimos en ese tiempo. La pregunta es, ¿todavía estás, iglesia, andando así? ¿Todavía? Porque Él nos está llamando, iglesia. Él está llamándonos. Y dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente ¿de qué? ¿Siguiendo qué? Las corrientes de este mundo. ¿Cómo me arrastran las corrientes del mundo? Deseo de los ojos, deseo de la carne y la gloria de la vida. Y dice la palabra de Dios, no sigamos esa corriente, iglesia. No amemos más al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque lo que ofrece el enemigo es lo que hay en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Entendemos? O sea, siguiendo la voluntad de Él. Este espíritu del mundo nos hace hacer la voluntad del diablo. Y el Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 8. Ustedes son hijos. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y Él dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios. Su padre es el diablo, porque hace lo que les dice. La voluntad de Él hace por medio de este espíritu que nos lleva a las corrientes del mundo, iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿A quién obedecemos? Cuando salimos de aquí, Él nos dice también lo mismo, con que Dios les ha dicho, hagan esto. Él te va a decir que desobedezcas. Y tú y yo decidimos, ahí está el camino, el bien y el mal, la vida y la muerte. Esa es la decisión que tú y yo tomamos. Decidimos obedecer el Padre o decidimos desobedecer. Pues conforme a lo que hagamos, eso muestra quién es nuestro Padre. Y de qué espíritu somos. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escucha
El espíritu, en minúscula, ¿no? Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu, ¿dónde opera? En donde hay desobediencia, iglesia. ¿Estamos entendiendo? Si somos hijos de Dios, seamos guiados por el espíritu. Pero si nosotros estamos en desobediencia, ¿quién está operando? ¿El Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo estuviera operando, el fruto del Espíritu se daría. Ahora les digo, por los frutos escrito estamos, el Señor nuestro Señor nos conocerá. Ya no nos engañamos, iglesia, porque duremos 30 años en una silla. Ya no somos engañados porque el predicador o la predicadora lleve años predicando. Ya el Señor nos está haciendo discernir que son los frutos los que muestran quién es nuestro Padre y dónde caminamos, en la carne o en el Espíritu. Ya uno no dice, es que tal persona es conocedora. ¿Conocedor de qué? Porque si conocemos a Dios, iglesia, conocemos al Hijo. Y si conocemos al Hijo y lo recibimos, damos fruto del Espíritu. Amén. Esta es la evidencia que hay. Es inevitable. Se va a notar. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué fruto hay con nuestra manera de vivir? Hay un cambio, seguimos siendo rebeldes, obstinados, necios, desobedientes. Así lo hablan las Escrituras. Desleales, sin afecto. Eso lo dice las Escrituras. Amén, así es. O estamos dando el fruto del Espíritu. Porque cuando tú conoces el amor, tú quieres que las almas sean salvas. Y dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne, ¿estamos haciendo la voluntad de la carne? ¿Sabe cuándo hacemos voluntad de la carne? Todo empieza con los deseos de los ojos. La carne te va a pedir. Y David vio a Betsabé. La vio, deseo de los ojos, y la mandó a traer deseo de la carne a tenerlo. Y Eva vio que el fruto era bueno para comer, lo vio y lo comió, deseo de la carne. Eso es lo que hace Satanás. Está alimentando los deseos de la carne por ese medio para poder obtener y caminar en la carne. Haciendo, dice, lo cual vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y algo más, y de los pensamientos. Los pensamientos, iglesia, también gobiernan. En otro tiempo, lo que pensábamos lo hacíamos, ahora no, iglesia. Ahora ya no es así. Porque tú sabes que el Señor vino a renovar el espíritu de nuestra mente, tú ya disciernes. Si esos pensamientos tú decides, como yo no lo he leído pero lo he escuchado, como decía Martín Lutero, está bien que los pájaros revoloteen pero no que hagan nido, porque todo lo que ha salido aquí se convierte en una fortaleza, y la fortaleza se convierte en ¿qué? En un sentimiento, y el sentimiento se convierte en una acción. Así es. Entonces nosotros sabemos que no vamos a venir siempre con la consecuencia, sino que sabemos que el Señor nos ha enseñado a trabajar aquí, qué es lo que estamos pensando, y te diré quién está hablándote. ¿Estamos meditando en la palabra o estamos en los deseos de los ojos, en lo que vimos? Porque al final del día va a salir el fruto de cómo caminaste, si en la carne o en el espíritu. ¿Qué fue lo que más pensamos? ¿Qué fue lo que más meditamos en el día? Al final del día saca la conclusión. ¿Qué es lo que más hablaste? Ahí es donde más se gracia. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, escucha iglesia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escucha, no por obras para que no nos gloriemos, iglesia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Y el Señor me decía, el espíritu del mundo, ustedes van a ver cuando son gobernados porque hay rebelión. Hay los deseos de los ojos, hay los deseos de la carne y hay la vanagloria de la vida. Este espíritu nos lleva a seguir las corrientes del mundo. Y este espíritu, el propósito número uno, es llevarnos a la desobediencia. El Señor dice que el que está gobernado por el espíritu del mundo tiene la naturaleza pecaminosa. Pero el que está siendo gobernado por el Espíritu Santo tiene la naturaleza divina. Cristo Jesús. Iglesia, los que son de la carne pensarán en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ciertamente hay momentos en que le damos alimento a la carne y ella se sube. Las armas que le quitamos al hombre carnal son los deseos de la carne. Andemos pues en el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu. Medita con el Señor. Tal vez has obedecido al espíritu del mundo que te ha llevado una y otra vez a las corrientes del mundo. Pero es tiempo, iglesia, de ser guiados por el Espíritu Santo. No vamos a poder en nuestras fuerzas, lo necesitamos a Él. Va a venir tentación, pero recuerda que la tentación va a venir conforme a la concupiscencia que hay todavía en tu corazón. De nada sirve, iglesia, eso es como usted tener una pareja y pensar en el amante. Eso es igual que cuando amamos el mundo. El Señor nos dice no solamente que vayamos, sino que no amemos las cosas que tenemos. Porque mientras que la amemos, Satanás va a tener un arma para hacerte caer en algún momento. Ese es el bendito mensaje que el Señor nos ha dado. El grito y la alabanza. Padre de esta hora. Ahí donde estás, inclina tu oído, iglesia, todo para la gloria del Señor. Dile, Señor, yo te pido en esta hora, Señor. Si tú te quieres reconciliar con Él, allá donde tú estás en tu casa, dile, Señor, perdóname porque he seguido una y otra vez las corrientes del mundo. Reconcíliate con el Señor es fiel y justo. Dice, hijitos míos, si pecado cometieres, abogado justo tendréis a vuestro Señor Jesucristo. El hijo pródigo se dejó llevar por las corrientes del mundo, iglesia. Pero dice la palabra de Dios que Él volvió en sí. Hoy el Señor quiere a través de esta palabra hacerte volver en sí, iglesia. Oh, iglesia, y Él dijo que le pedía perdón al Padre y le decía, Padre, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pensaba que el Padre lo iba a rechazar. Pensaba que tal vez rogándole al Padre lo colocaría como uno de sus jornaleros. Pero el Padre, iglesia, anhela que vuelvas a Él, que seas gobernado por Él, porque Él quiere arrebatarnos como un tizón del incendio. Y cuando el enemigo venga y se levante en contra tuya, el Señor diga, como dijo con el sacerdote Josué, Jehová te reprenda, Satanás, porque este es un tizón arrebatado del incendio, porque tú tenías autoridad sobre él, pero ahora es mi Santo Espíritu el que lo gobierna. Por eso tenemos que decir, venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en la tierra como en los cielos. Señor, gobierna mi vida, toma el control de todo, Señor. Yo no quiero vivir una vida espiritual solamente cuando venga a la iglesia. Yo no quiero vivir de apariencia, Señor. Hoy vengo con un corazón contrito y humillado diciéndote, Señor, sí. Hay cosas que estoy amando del mundo, pero hoy te las quiero entregar, Señor. Sí, Señor, hay cosas que me cuesta, Señor, soltar, pero hoy decido entregártelas a usted, mi Señor. Necesito tu Santo Espíritu, que es el poder y la fuerza, Señor, para resistir. Tu palabra dice que entreguemos, Señor, que remitamos estas debilidades. Y todo aquel que las confiese alcanzará misericordia, Señor.
Ten misericordia de mí, oh Señor. Ten misericordia de mí, Padre. Quiero ser gobernado, dirigido por ti. Quiero una nueva vida en ti. Quiero ser esa nueva criatura que es en Cristo Jesús. Y poder decir que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en ti, Señor. Padre, te entrego todo aquello que me ha hecho caer una y otra vez. No permitas, Señor, que mi pie resbale, Señor. Por eso hoy te entrego voluntariamente, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Derrama de tu amor en mí, dile, por el Espíritu Santo, para que yo pueda amarte a ti, amar tu palabra. Necesito a Cristo, necesito tu amor, Señor, para amarte sobre todas las cosas, como escrito está. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y amaya arabasaya, arabaquente, y arabasaya, Señor. Hoy le quitamos todo poder al enemigo, Señor, a través, Señor, del arrepentimiento, Señor, oh Padre Santo. Perdónanos si hemos amado algo del mundo, Señor, o al mundo. Hoy reconocemos que nuestra identidad es en ti, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice y ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor. Fortalécenos en ti, en el poder de tu fuerza. Permite que nos podamos someter a ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para resistir al diablo y que huya, en el nombre poderoso de Jesús. Para resistir la tentación como lo hizo tu amado Hijo en el desierto. Para poder someternos a ti, Señor, porque tú nos estás enviando la sanidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.